Amnesia y afasia. Para empezar, hablaremos de la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales llamada potenciación a largo plazo. La amnesia se refiere a la pérdida parcial o completa de la memoria. Dice estar presente cuando una persona pierde la habilidad para recordar eventos y la información que normalmente recordaría. La pérdida de la memoria puede ser causada por distintos factores y manifestarse de distintas maneras. Existen unos tipos de amnesia según su cronología: amnesia retrógrada y anterretrógrada. En la amnesia retrógrada, las experiencias que no se recuerdan sucedieron antes de empezar a desarrollar el trastorno. En la amnesia retrógrada existe una incapacidad total o parcial a la hora de hacer que las experiencias que se van viviendo queden fijadas en la memoria. Es decir, afecta lo que va sucediendo desde que se desarrolló por primera vez el trastorno. Hace que lo que se va viviendo no pase a formar parte de la memoria a largo plazo y se olvide después de unos pocos minutos o segundos. Los tipos de amnesia según sus causas. La amnesia global consiste en la pérdida total de la memoria. Normalmente se conservan recuerdos importantes relacionados con la propia identidad. Entre sus causas más probables se encuentra la posibilidad de un hecho traumático que haya alterado el funcionamiento normal del cerebro. En la amnesia de la niñez hay incapacidad para recordar eventos vividos en la niñez. A pesar de su nombre, este tipo de amnesia no se considera un trastorno, ya que es común y forma parte del desarrollo normal del sistema nervioso a medida que se crece. En la amnesia inducida por drogas, se produce por la administración de sustancias o fármacos que afectan el funcionamiento del cerebro, haciendo que no se recuerden los hechos que suceden en aquel momento. Puede suceder como efecto secundario de una droga, o ser la finalidad con lo que se ha suministrado una sustancia con finalidades terapéuticas. La amnesia global transitoria es en la que la persona experimenta una amnesia global. Recordará aspectos esenciales acerca de su identidad y también podrá recordar cosas acerca del pasado inmediato, pero tendrá dificultad para acceder a recuerdos acerca de lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos, un tipo de amnesia anterrógrada, y posiblemente también a la hora de recordar algunas cosas pertenecientes a la memoria de largo plazo. Esto ocurre durante 24 horas o menos. En la amnesia disociativa se es incapaz de evocar recuerdos relacionados con experiencias altamente estresantes o traumáticas. En la amnesia de fuente hay ciertos datos o piezas de información que se recuerdan más o menos bien, aunque no se es capaz de saber cuál es su fuente, cómo se ha llegado a saber acerca de ello. Durante la amnesia lacunar, la incapacidad para recordar lo que ocurrió durante un periodo determinado en el que no hubo un pico de estrés significativo. Se llama de esta manera ya que deja una laguna en blanco en la memoria. En la amnesia postraumática es producida por un golpe en la cabeza o un trauma craneoencefálico. Acostumbra ser transitoria y afecta los recuerdos sobre el pasado inmediato. La fuga disociativa es un tipo de amnesia muy común en los casos de demencia. La persona se puede dar cuenta de que está en un lugar sin recordar cómo ha llegado allí.
Además, es común que no se recuerden aspectos de la propia identidad. ¿Qué son las afasias? Las afasias son trastornos causados por lesiones en partes del cerebro que controlan el lenguaje. Pueden dificultar aspectos como la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Es común en adultos que sufren un SB, evento cerebrovascular. Otras causas pueden ser tumores cerebrales, infecciones, lesiones y demencia. Las lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro causan afasia para la mayor parte de los derechos y alrededor de la mitad de los zurdos. Las personas que experimentan daños en el hemisferio derecho del cerebro pueden tener otras dificultades, además del habla y del lenguaje. De igual forma, las personas con afasia pueden también tener otros problemas, como disartria, apraxia o problemas de deglución. Como se trata de un desorden progresivo, las manifestaciones pueden cambiar durante el transcurso de la enfermedad. Dentro de los tipos de afasia encontramos la afasia expresiva, en la que el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribir. En la afasia anómica, tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, lugares o eventos. En la afasia global, el paciente no puede hablar, entender lo que se le dice, leer o escribir. En la afasia receptiva se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a nada de lo que lee o escucha. Las causas más comunes de la afasia son daño cerebral, bien sea por un traumatismo cráneoencefálico o debido a una apoplejia o ictus o una incidencia insidiosa progresiva. Aparte de los traumatismos debidos a accidentes, una apoplejia o ictus es la causa más frecuente de la afasia. La apoplejia o ictus se trata de un daño cerebral que a su vez puede deberse a una interrupción del riego cerebral, a consecuencia de una isquemia o de la ruptura de un vaso sanguíneo y un derrame correspondiente en los espacios intersticiales de las neuronas. Las neuronas mueren cuando dejan de recibir oxígeno y nutrientes a través del flujo sanguíneo, lo que impide la intercomunicación entre las mismas. La demencia. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La demencia tiene un efecto abrumador en las familias de las personas afectadas y sus cuidadores. A menudo surgen presiones físicas, emocionales y económicas que pueden causar mucho estrés en la familia, quienes necesitan recibir apoyo por parte de los servicios sanitarios, sociales, financieros y jurídicos pertinentes. ¿Cómo afecta la demencia? Signos y síntomas. Durante la etapa temprana de la demencia, suelen pasar los síntomas desapercibidos, ya que es un inicio paulatino. Los síntomas más comunes incluyen tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. Durante la etapa intermedia, los signos suelen ser un poco más evidentes y limitadores. Durante esta etapa, las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como nombres de las personas. Se encuentran desubicadas en su propio hogar y tienen cada vez más dificultades para comunicarse. Empiezan a necesitar ayuda con el aseo y su cuidado personal.
También pueden sufrir cambios de comportamiento o, por ejemplo, repetir las mismas preguntas siempre. La etapa tardía es la última etapa de la enfermedad, donde la dependencia y la inactividad son casi totales. Hay alteraciones en la memoria. Los síntomas y signos físicos se hacen cada vez más evidentes. Dentro de los síntomas se incluye una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultad para reconocer amigos y familiares, y una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal. Hay dificultad para caminar, alteraciones del comportamiento y se pueden desembocar agresiones. El cerebro humano pesa entre 1000 y 1800 gramos, pero consume el 20% de la glucosa que ingerimos. Es el órgano del cuerpo que más energía gasta. Darle una dieta correcta y ejercitarla aprendiendo cosas nuevas es fundamental para mantenerlo sano. Pero también es importante evitar el estrés, ya que tal y como se explica, deteriora la flexibilidad mental, la atención y la concentración. Muerte neuronal, pensamiento, emociones, aprendizaje, inteligencia. Aproximadamente 1 de cada 6 personas en el planeta, unos 1000 millones de individuos en total, sufren trastornos mentales y neurológicos según informes de la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades neurodegenerativas se han convertido en un problema de salud pública de primer orden en todo el mundo. El cerebro es la estructura más compleja del universo y a pesar de su importancia, sabemos muy poco sobre él y su funcionamiento. Comprenderlo es un desafío. Así que, lee mucho, desafía tu intelecto, mantén conversaciones estimulantes, juega, relájate, practica un hobby, ejercita tu motricidad fina, haz ejercicio físico regularmente, tómate tu salud en serio. Si crees que tienes un problema de salud, no lo dejes pasar.